¿Qué tal? Nuevamente, te recuerdo que este módulo de fideicomiso residencial está diseñado para asesores inmobiliarios. No está diseñado con terminología jurídica ni para alguien que no pueda comprenderlo. Está muy digerible, ¿verdad? Lo hemos diseñado abrevado de otros abogados muy reconocidos para que tú lo puedas comprender de manera muy ligera. Vamos a continuar. Ahora vamos a conocer quiénes son los beneficiarios del fideicomiso. Con respecto a los beneficiarios en un fideicomiso, podemos distinguir dos escenarios. El primero, en un fideicomiso, como le conocemos, derivado de una negociación bilateral y onerosa, generalmente los fideicomisarios son la contraparte del aportante. En esa negociación y viceversa, por ejemplo, vamos a poner a un desarrollador inmobiliario en el que el fideicomitente del terreno, imaginémonos, es una persona que se llama Adán, y el fideicomitente de la construcción es Joshua. Cuando las casas se vendan, Adán será fideicomisario de X porcentaje del precio y Joshua también será fideicomisario de ese porcentaje y de ese mismo precio. Si es un fideicomiso para garantizar una deuda, el negocio fiduciario funciona de la siguiente manera. Adán, que es el deudor, aporta un bien al fideicomiso para garantizar un pago a Joshua, que es al que le debe, conocido como el acreedor. Quien en este fideicomiso será el fideicomisario. Si Adán paga, se revierte el bien fideicomitido a su patrimonio. Si Adán no paga, el fiduciario, que es el que administra, es decir, el banco, vende el bien inmueble o el bien que se haya otorgado y con ese precio obtenido le va a pagar al fideicomisario, que en este caso viene siendo Joshua. ¿Cuáles son las preguntas obligadas que seguramente tienes en tu mente y que te las vamos a tratar de sacar, por decirlo así? ¿Qué caso tenía constituir el fideicomiso y pagarle al notario y al banco que administra, es decir, al banco fiduciario? Bueno, desde luego que haber hecho ese fideicomiso sí reportó varios beneficios al negocio. Primero, el terreno de Adán, al afectarse, es decir, al aportarse al fideicomiso, salió del patrimonio de Adán, es decir, ya no es de él como persona y ya no corre los riesgos que Adán como persona física tenía. Es decir, ¿qué tal si Adán firmó unos pagarés o da en garantía, o si no paga los pagarés se van sobre sus bienes patrimoniales? No, ya salió de su patrimonio personal y ahora estos bienes quedan dentro del fideicomiso. En este caso, pues no se pueden embargar esos bienes. 2. El destino del terreno ya no se puede variar. Es decir, Adán, si es dueño, ya lo aportó, pero ya no le puede dar otro uso. Adán ya no lo controla, el que lo controla es el banco a través del departamento fiduciario. Es decir, Adán ya no se puede echar para atrás. Y 3. Los impuestos que se generan por la transmisión de la propiedad al fideicomiso se van a pagar hasta que las casas se vendan al adquiriente final. Es decir, no va a generar impuestos mientras no se vendan. Cuando ya se vendan las casas y se haga el traslativo de dominio, es cuando se van a pagar los impuestos por el adquiriente final. Así lo marca el Código Fiscal actualmente. Ahora bien, ¿cuáles son los fines del fideicomiso? Los fines del fideicomiso lo constituyen como eje central, que es el motivo, la razón esencial por la cual
lo que quieres hacer tú como aportante y esperas lograr al constituir el fideicomiso, si estos fines no están prohibidos por la ley, se puede hacer. Por lo tanto, te recomiendo que acudas con un abogado experto en estos temas inmobiliarios, principalmente temas de fideicomiso, pero si no los conoces, lo mejor es que acudes con un notario público en tu localidad, que él, con todos los conocimientos que tiene, te va a saber direccionar, dirigir cuáles podrían ser los fines del fideicomiso que tú quieras realizar. Ahora bien, desde luego que todos estamos conscientes que todo negocio jurídico, todo acto jurídico, todo hecho jurídico te va a generar unos honorarios, y en el fideicomiso esto no puede ser la excepción a la regla. Por ejemplo, ¿cuáles son los honorarios por la elaboración de un fideicomiso? Son de dos tipos, recuérdalo bien. El primero son los honorarios al profesional del derecho que va a diseñar y o certifica el contrato. También, desde luego, como dos, son los honorarios al banco fiduciario que administra ese patrimonio fideicomitido. Es decir, el banco, si lo va a elaborar a través de su departamento fiduciario, le vas a tener que pagar honorarios por haber realizado ese fideicomiso. Ahora bien, los impuestos, ese es un tema muy importante que lo sepas, porque luego tienes tu escritura pública, tu fideicomiso que constituiste, pero no te pones a leer todo lo que está ahí. Los impuestos son tres, recuerdo bien, tres. Primero, hay impuestos por constituir el fideicomiso. Dos, por las utilidades que se generan durante el fideicomiso. Y tres, los impuestos al final en la liquidación del fideicomiso, es decir, cuando se termina, tienes que pagar unos impuestos porque ya se liquidó ese fideicomiso. Otra pregunta que debemos de tener: ¿cuál es la duración y la terminación del fideicomiso? Por ejemplo, te voy a decir que existen varios que se pueden llevar a efecto. Uno, por haberse realizado o agotado para el fin para el que fue creado, es decir, que llegó a su terminación, a su tiempo. Bien, vamos a conocer ahora cómo opera el fideicomiso en los desarrollos inmobiliarios. De manera muy clara, con mucha atención, por favor. El hecho de que una persona sea dueña de un terreno y otra sea la que sabe construir, edificar, y una tercera persona tenga el dinero para que se pueda realizar este fideicomiso o este desarrollo inmobiliario, bueno, esto, ¿cómo lo vamos a resolver con las tres personas? Fácil. Se va a resolver aportando cada quien lo suyo, es decir, los tres van a aportar a un fideicomiso, y luego cuando se vayan vendiendo los bienes construidos, imagínate que cada departamento se empieza a vender, el precio se va a repartir entre los tres, según así lo hayan establecido en el fideicomiso. Tal vez alguno va a llevar una parte mayor, otro menor, no lo sé, pero así se va a repartir lo que se genere en ese fideicomiso. El producto de esas casas se va a repartir entre los tres. Por otra parte, dentro del tema de desarrollos inmobiliarios, ¿tú has escuchado la palabra fibras? ¿Sabes qué son las fibras? Yo te lo voy a explicar ahorita de manera breve. Antes de que entremos de lleno al tema, vamos a conocer cuáles son los antecedentes de los fideicomisos en bienes raíces, conocidos como fibras. Bien, en el año de 2004 se establece el marco jurídico en México de las fibras. En el año 2006 hay cambios regulatorios. En el año 2011 sale la primera fibra al mercado. ¿Pero qué es? Ahorita lo vamos a ver. A la fecha existen 7 fibras. Por ejemplo, hay fibras en la Bolsa Mexicana de Valores,
como cuáles: la fibra 1, que es industrial, comercial y oficinas; la fibra hotel, que vienen siendo hoteles, industria, comercio y oficinas; Terrafina, que es la industrial; la fibra IN; la fibra Danos para centros comerciales; la fibra Premium; la fibra Shop, que es para centros comerciales también. Pero quiero decirte algo y que lo tomes muy en cuenta. Estas fibras datan de hace ya muchos años y se inicia en los Estados Unidos. ¿En qué fecha? Vamos a conocer la fecha. Fue en 1960 cuando inician las fibras en Estados Unidos. No podemos pasar desapercibido que los fideicomisos privados se utilizan para el desarrollo de plantas, naves industriales, centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, entre otros. En este esquema, el inversionista puede aportar terrenos, así como el efectivo para la construcción de los edificios en el desarrollo de diferentes centros comerciales. No debemos soslayar la oportunidad de conocer más sobre este tema para poder aprovechar los estímulos fiscales que la autoridad otorga a este tipo de personas jurídicas, conocidas también como personas morales. Ahora bien, vamos a distinguir ya, a desmenuzar qué son los fibras. Los fibras son los fideicomisos de infraestructura de bienes raíces. Esta es una modalidad de fideicomiso que se inventó desde 1960 en los Estados Unidos de Norteamérica, donde los llamaron REI, es decir, Real Estate Investment Trust. Aquí en México se denomina Fideicomiso de Infraestructura de Bienes Raíces, mejor conocido bajo el acrónimo de FIBRA. Y estas funcionan así. Un desarrollador inmobiliario construye o adquiere un centro comercial o una nave industrial o un edificio de departamentos habitacionales y afecta ese inmueble. Es decir, la palabra afecta es que los va a poner en un fideicomiso que se llama fideicomiso FIBRA. Una vez constituido el fideicomiso, el fiduciario emite certificados de participación ordinaria. Es decir, el banco va a emitir lo que conocemos como certificado de participación ordinaria, conocido bajo las letras CPO. Estos certificados van dirigidos a los propietarios que aportaron los inmuebles o a los propietarios que aportaron sus derechos de renta. Paralelamente, se constituye una sociedad anónima en la que los socios son los fideicomitentes de los inmuebles, es decir, los que aportaron, y los certificados de participación ordinaria, los CPO, los recibe la sociedad y esta hace la colocación de acciones en el mercado o, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores. Así, el desarrollador inmobiliario se financia y obtiene su ganancia razonable y legítima. Y aquellas personas que quieran tener un departamento para ofrecerlo en renta o un local comercial para gozar lo que cobre por alquilarlo, no tiene participación que construirlo ni comprarlo, sino lo que tiene que hacer es adquirir el certificado de participación ordinaria, mejor conocido con el acrónimo de CPO. Es decir, que lo va a hacer dueño, porque no es técnicamente propietario de determinado porcentaje de ese conjunto habitacional o centro comercial. Y en esa proporción, el fideicomiso, la fibra como lo conocemos, le va a liquidar lo que le corresponde desde las rentas del inmueble. Por lo que las fibras generalmente administran un paquete importante de bienes raíces.
Por ejemplo, tú y yo, o ellos, o ustedes, de una u otra forma, alguna vez en nuestra vida hemos sido socios de una fibra. ¿Socios? Claro. Si tú tenías un Afore o tienes un Afore y estás en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, muchas veces estos Afores están depositados en fibras para que puedan tener rendimiento. Es un ejemplo, tan solo por decir. ¿Cuáles son las ventajas que constituyen estas fibras? Primero, constituyen el acceso para todo tipo de inversiones a portafolios de bienes raíces en una transacción. Segundo, tienen un precio de referencia de mercado continuo. Tercero, facilita la compraventa mediante conversión de bienes físicos inmuebles en varios líquidos, dinero y negociables en un mercado organizado. Cuarto, crean vehículos para bursatilizaciones, futuras sucesiones, enajenaciones y adquisiciones de activos raíces a través del mercado. 5. Son fuentes de flujo constante para inversionistas individuales e institucionales mediante dividendos, además de la apreciación de capital de activos. Sexto, disminuye el riesgo de inversión en mercado inmobiliario mediante diversificación. Séptimo, mayor liquidez que la inversión directa en bienes raíces. ¿Por qué? Porque el tema es complejo. El tema exige de mucha ingeniería financiera y trae mucho de fondo, sobre todo en lo fiscal, pero los fibras ya están en el mercado perfectamente reglamentados y aclarados. Si quieres conocer más de esto, te recomiendo que consultes con un contador público que te va a hacer un diseño o una ingeniería. Vamos a ver imágenes, ahí en el trabajo que te vamos a dejar podrás conocer de imágenes de cómo operan estas fibras. Por otra parte, en lo que vamos a conocer ahí, vamos a ver algunos contratos privados de promesa de compraventa, promesa de constitución de fideicomiso irrevocable y traslativo de dominio. Esto para que tengas una idea de cómo se debe de hacer un contrato privado de promesa de constitución, las declaraciones, toda su estructura. Finalmente, después de que le des lectura a la escritura pública, pon mucha atención y léela detenidamente. Analiza la escritura pública, en la cual todo lo que quieras hacer de mejoras en tu casa, hablando de un fideicomiso residencial, de construir algo, de modificar algo, que quieras pagar, por ejemplo, el impuesto predial que todavía sigue a nombre del anterior propietario, tienes que solicitarle una carta de instrucción al fideicomisario. Vas a ver un formato muy simple, así lo puedes hacer, y posteriormente vas a conocer cuál fue el resultado de ese formato. Por ejemplo, en el ejemplo que vas a tener ahí es el pago del impuesto predial de un bien inmueble. Ahora ya no sale a nombre, está resaltado en la parte superior, ya no sale a nombre del anterior propietario, sale a nombre del banco fiduciario. En este caso sale a nombre del Banco del Bajío. Y en la siguiente imagen vas a conocer la autorización de ese fideicomiso, cómo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores expide esa autorización. Te pido por favor que leas detenidamente cómo es una autorización que la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores expide a los integrantes de ese fideicomiso, en donde ahí pon mucha atención en lo que son las características. Están resaltadas quién es el fideicomitente, quién es el fiduciario, quién es el fideicomisario, quiénes son también, cuál es el bien material del fideicomiso, quiénes son los sucesores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Léelo bien, te pido por favor que leas las condiciones.
Pon mucha atención en todas las cláusulas que ves ahí. Y finalmente también quiero que observes detenidamente cuál es la fuente de todo esto que hemos platicado el día de hoy. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, para que si tú gustas en tu casa abundar más sobre el tema, sobre otro tipo de fideicomisos, bueno, pues lo puedes encontrar también en uno de tantos libros que hay de fideicomiso, por ejemplo, en el de Jorge Alfredo Domínguez Martínez, en su libro El Fideicomiso, Negocio Jurídico, Régimen Fiscal Inmobiliario, Instrumento en Inversión Extranjera, el nuevo Fideicomiso de Garantía, por Editorial Porrúa. Es lo que yo te puedo recomendar. Espero que te haya agradado este módulo del fideicomiso. Es muy importante y más aún actualmente. Fíjate bien lo que te voy a decir. Ahora que se acaba de publicar y está con toda su fuerza y vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, este fideicomiso residencial es el salvavidas más seguro para tus bienes patrimoniales, ya sea si te dedicas al servicio público, eres servidor público, si tus actividades son muy riesgosas, no dudes en crear un fideicomiso residencial, un fideicomiso donde todos tus bienes patrimoniales los puedas aportar y tírate a la hamaca, no te va a pasar nada. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente.